Muy buenas noches, me presento, mi nombre es Alexander Balda. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio del práctico número 1, ¿ya? Que trata sobre relaciones volumétricas y gravimétricas, ¿no? Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es identificar cuáles son las pautas del ejercicio. Me dice, ¿ya? En base a los siguientes datos, tengo un suelo, ¿ya? Que tiene un volumen de 520 centímetros cúbicos. Entonces, con decirme volumen 520, yo me refiero a todo el volumen total. Voy a asumir de que este gráfico es la masa de mi suelo. Entonces, yo procedo a darle los datos a esa masa, ¿no? Entonces, me dice un volumen, yo voy a decir que todo esto va a ser el volumen, ¿ya? El volumen B. ¿Y el volumen B cuánto vale? 520 centímetros cúbicos. Luego procedo. Tiene una gravedad específica de 3.1. Este es un dato adimensional y no puedo representarlo en esta gráfica. ¿Ok? Tiene un peso de sólidos de 820 gramos. Entonces tenemos aquí la parte de sólido, la parte de líquido que es agua y la parte de aire. Entonces en el peso de sólido se simboliza con WS, ¿ya? Y yo lo tengo aquí como dato, ¿no? Que son 820 gramos. Lo voy a colocar. 820 gramos. Ok. Entonces me dice que tengo un peso del agua de 120 gramos. También lo coloco. El peso del agua es igual a 120 gramos. Ok. Entonces me pide calcular el volumen de los sólidos. Este volumen de acá se llama BS, volumen de sólidos. ¿Qué más me pide calcular el ejercicio? Me pide hallar la porosidad, que se simboliza con N, la relación de vacío, que se simboliza con la letra E, y este símbolo de aquí, ya, significa peso específico. Cuando está solo significa peso específico total, peso específico con D significa peso específico seco, Wm significa el peso de la masa, porcentaje y W inferior significa porcentaje de humedad y la S significa saturación. Ok, con estos datos vamos a empezar a calcular. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de ver qué datos tengo y cuáles puedo calcular, ¿no? Entonces, yo sé por definición lo siguiente, ¿no? El volumen total de la masa y el volumen de sólidos es lo que quiero calcular, ¿no? También me pide lo que tenemos aquí, miren, vamos a seguir completando. Volumen de agua, BW, y el volumen de aire, BA, ¿ok? Entonces yo no tengo ninguno de estos tres valores y es lo que tengo que calcular. Para eso vamos a empezar completando. Aquí yo tengo lo siguiente, esto es el peso del aire, ¿ok? Entonces, según fórmulas, yo sé lo siguiente. El peso total de la masa va a ser igual al peso de sólidos más el peso de líquidos más el peso del aire, ¿ok? Entonces, según mecánica de los fluidos, de los suelos, perdón, esto vale 0 y esto vale 0. ¿Por qué? Porque en esta materia se interpreta de que el aire no pesa absolutamente nada. Entonces procedemos a decir de que el peso va a ser igual al peso de sólidos más el peso del agua. Entonces yo tengo esos datos, tengo el peso de sólido y del agua, entonces procedo a reemplazar. Entonces el peso de sólido, el peso total va a ser igual masa sólida 820 gramos más el peso del agua 120 gramos. Entonces, al darme esa suma 820 más 120 me da un peso de 940 gramos. Y ese es mi primer dato que yo puedo calcular aquí.
¿Ok? Entonces yo demarco mi primer dato de esta forma. Puede anotarse como W o también como WM, peso de toda la masa. Y eso ya lo calculamos, que está aquí, miren. ¿Ok? Entonces, el siguiente dato que voy a calcular, porque ya está, es el peso específico. Vamos con el peso específico. Yo sé por fórmula lo siguiente. El peso específico, ¿ya? Va a ser nada más y nada menos que la división entre el peso de la masa dividido entre el volumen total. Entonces yo tengo ambos datos, ¿no? Acabo de calcular lo que es el peso de la masa, que lo voy a colocar aquí. Peso de masa 940. Me falta calcular el peso específico. No es necesario que vayamos cronológicamente, vamos a ir calculando según nuestra conveniencia. ¿Ok? Entonces, reemplacemos, ¿no? Tengo el peso de mi masa es 940, perdón. 940 gramos. Y este es dividido entre un volumen, que es el volumen total, 520 centímetros cúbicos. Entonces, esos datos los introducimos a nuestra máquina de calcular, ¿no? 940 dividido entre 520. Esto me da un total de 1.807. Entonces, voy a mantener los tres primeros decimales, ¿ya? Voy a decir que mi peso específico de suelo, ¿ya? Va a ser 1.807 gramos sobre centímetros cúbicos. Y eso voy a enmarcar aquí. ¿Ya? Ese va a ser mi segundo dato. Ok, entonces ya tenemos nuestro peso específico, ¿verdad? ¿Qué más puedo calcular? Me voy a este dato de aquí, se llama gravedad específica. Y vamos a recordar un poquito sobre la gravedad específica. Entonces, yo tengo lo siguiente, la gravedad específica es igual al peso específico de sólidos dividido entre el peso específico del agua. Y el peso específico del sólido es simple, es el peso de la fase sólida dividido entre el volumen de la fase sólida por el peso del agua. ¿Ya? Entonces esto es igual a esto y esto es igual a esto, ¿no? El peso del sólido simplemente se descompone en estos dos de aquí. ¿Ok? Pero miren, yo no tengo más que, solo tengo el peso de sólido. ¿Lo ven? Tengo el peso específico del agua. Tengo la gravedad específica. Entonces, me conviene despejar el volumen de sólidos, porque no tengo el volumen de sólidos. Entonces, vamos a despejar ese volumen para poder encontrar su valor. ¿Ok? Entonces, yo digo que el volumen de sólido va a pasar a multiplicar y la gravedad específica va a pasar a dividir. De modo que me va a quedar lo siguiente. El volumen de sólidos va a ser igual al peso de mis sólidos dividido entre la gravedad específica y multiplicado por el peso específico del agua. ¿Ok? Entonces ahí está mi fórmula. ¿Qué es lo que hago entonces? Reemplazo. Voy a reemplazar los datos que tengo. ¿Ok? Entonces si me dice que mi volumen de sólidos es igual al peso de sólidos, o sea, 820 gramos, dividido entre la gravedad específica, que es 3.1, y multiplicado por el peso específico del agua, que es 1 gramo sobre centímetros cúbicos. ¿Ok? Entonces procedo a simplificar. Gramo con gramo se van y me va a quedar en centímetros cúbicos. Inserto los datos en mi calculadora. 820 dividido entre 3.1. 264.516. Entonces voy a trabajar con esos datos, ¿no? Mi volumen de sólidos va a ser igual a 264.516. ¿Qué cosa? Centímetros cúbicos.
Ok, hasta ahí ya calculamos nuestro tercer valor. Ok, entonces ya tenemos el volumen de sólidos, tiqueo aquí. ¿Qué más podemos calcular? Así simple, sin usar formulario, a lo que nos acordemos, veamos lo siguiente, ¿no? El peso específico seco. De una vez matemos los pesos específicos. ¿Qué me dice la fórmula del peso específico seco? Vamos a recordar un poquito, si es que no hemos olvidado. Voy a mover esto más para allá para poder usar la parte baja. Entonces, yo sé que el peso específico seco va a ser igual ¿a qué? Por fórmula. Va a ser igual al peso de sólidos, o peso seco, dividido entre todo el volumen. Ok, entonces reemplazo porque tengo los datos, ¿verdad? El peso de secos es igual a 820 gramos. Y mi volumen total es 520 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto es el peso específico seco. Peso específico seco va a ser igual a la división entre 820 dividido entre 520. Y esto me da un valor de 1.5769. Entonces el 9 llega a redondear al 6 y se convierte en 577. 1.577 gramos sobre centímetros cúbicos. Muy bien, entonces ya tenemos nuestros valores. Ok, ahí está. Peso específico seco, volumen de sólidos, peso específico de la masa. Tenemos todo, ¿verdad? Todos los primeros datos que pudimos calcular. Ahora los siguientes ya son relaciones adimensionales, lo que es la porosidad, ¿ya? Lo que es la relación de vacíos, lo que es el porcentaje de humedad y lo que es la saturación. ¿Ok? Entonces, yo voy a empezar a calcular estos datos aquí. Para ello, voy a hacer un pequeño espacio porque todavía me entra espacio en esta hoja antes de pasar a la siguiente. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a calcular lo que es las relaciones de vacío. ¿Ok? El subíndice es E, y su fórmula es la siguiente, ¿no? Es igual al volumen dividido entre el volumen de sólidos menos 1. ¿Ok? Entonces, claro que hay otras fórmulas, pero yo utilicé esta. ¿Por qué? Porque tengo los datos aquí, ¿no? Entonces, recordemos, el volumen total es 520 centímetros cúbicos. Entonces reemplazo, ¿no? E va a ser igual a 520 centímetros cúbicos dividido entre el volumen de sólidos. Y el volumen de sólidos lo calculé por aquí, 264.516. Entonces reemplazo 264.516 centímetros cúbicos. Todo eso le resto menos 1. ¿Ok? Y como pueden ver, centímetro con centímetro se va, ya que es una unidad adimensional. Procedo a reemplazar en la calculadora 520 dividido entre 264.516 menos 1. Me da 0.9658. Entonces este 8 va a redondear al 5 y lo va a convertir en 0.966. 0.966. Y ya tenemos nuestro dato de la relación de vacíos o índice de vacío. Puede llamarse de igual forma. ¿Ok? Entonces con ese dato ya me es más fácil calcular la porosidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo la porosidad? Con la misma relación de vacío, ¿no? Hay varias fórmulas que podemos usar y me conviene usar esta. Bueno, también puedo usar esta otra, ¿no? Puedo utilizar la siguiente fórmula que dice lo siguiente. N es igual
a E dividido entre 1 más E. ¿Ok? Perdón, aquí está. N es igual a E más 1 más E. Pero lo que pasa es que aquí yo tengo más decimales y voy a ir arrastrando un error. Entonces puedo utilizar otra fórmula en el que no pueda arrastrar tanto error. Sí, miren, tenemos aquí en el formulario también la siguiente. N va a ser igual a 1 menos el volumen de sólidos dividido entre el volumen total, ¿no? Entonces puedo utilizar cualquiera de las dos. Bueno, aquí acabo de girar la hoja y mostré 3 distintos tipos de fórmulas que tenemos los datos y que nos pueden servir. ¿Ok? Entonces vamos a usar las 3 y tiene que salirnos los valores aproximados o iguales, ¿no? Tiene que salirnos prácticamente lo mismo. Entonces, si nos fijamos acá, ¿cuánto era el valor E? Era 0.966. Entonces yo voy a empezar a reemplazar eso, ¿no? Entonces, N va a ser igual ¿a qué? A 0.966 dividido entre 1 más 0.966. Entonces, ese es mi primer valor que reemplazo. Ahora voy a ver mi segundo valor de N. Ya, voy a espaciar de esta forma. Entonces, N va a ser igual ¿a qué? A 1 menos el volumen de la fase sólida. Entonces, el volumen de mi fase sólida también arrastra un error decimal. Es 264.516 centímetros cúbicos. Dividido entre mi volumen total, que son 520 centímetros cúbicos. ¿Ok? Entonces, ese va a ser mi segunda fórmula. ¿Ya? Y esto lo voy a dividir así. Y lo último, yo tengo volumen de vacío dividido entre el volumen. Pero yo no tengo el volumen de vacíos, me dirán, ¿no? No lo calculaste. Entonces, vamos a calcularlo ahora mismo. ¿Ok? Me vengo a esta fórmula de aquí. Miren la siguiente hoja. Yo sé que el volumen de vacíos es esto. Volumen de vacío. Es la sumatoria del volumen de aire más el volumen de agua. Y me van a decir, para. Pero si vos no calculaste ni el volumen de aire ni el volumen de agua. ¿Sí? Pero el volumen total es la suma de los tres. O sea que es la suma del volumen de vacío más el volumen de sólido. Entonces yo tengo el volumen de sólido, yo tengo el volumen total, puedo despejar el volumen de vacío, ¿verdad? Entonces vamos a despejarlo, ¿no? Yo sé lo siguiente. N va a ser igual al volumen. Y recordemos aquí arribita que el volumen, se puede ver, el volumen es igual al volumen del agua más el volumen de aire más el volumen de sólidos. Entonces, volumen de agua más volumen de aire los quiero dejar solos. Por lo tanto, el volumen de sólidos voy a pasarlo al otro lado a restar y me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar el volumen total menos el volumen de sólidos, ¿no? Y la resta de estos dos me va a dar el volumen de vacío. ¿Ok? Entonces procedemos a reemplazar, ¿no? N va a ser igual. Ay, perdón, me equivoqué de lapicera. Entonces son 520 centímetros cúbicos. Dividido, y esto es 520 centímetros cúbicos menos el volumen de sólidos que es 264.516. ¿Ya? Entonces vamos a ir reemplazando. Para nuestro primer caso, N va a ser igual a ¿qué? 0.966 dividido entre 1 más 0.966. ¿Ya? Entonces el primer caso me da 0.491. Este caso de aquí.
0.491. No tiene dimensiones, es un dato adimensional, ¿correcto? Entonces ese es mi primer n. Vamos a calcular esta otra, o sea, la misma n, pero con otra fórmula, ¿no? Entonces reemplazamos los datos aquí. 1 menos 264.516 dividido entre 520. 0.491. Correcto, me da lo mismo. Entonces, 0.491. Y lo vuelvo a encerrar. Y vamos con la última. Me dice lo siguiente. 520, ¿ya? Va a estar dividido entre 520, pero en el superior va a estar restado por 264.516. 0.491, ¿ok? Entonces, concluyo de que n va a ser 0.491. Como podemos ver, las fórmulas me tienen que dar lo mismo, o aproximado. Entonces, con eso ya calculamos nuestro valor n. ¿Qué nos falta calcular? Vamos a ver aquí. Ya tenemos n, que es nuestra porosidad, volumen de sólido. Ya calculamos todos los incisos. Ah, no, me falta el porcentaje de humedad y la saturación. ¿Ok? Entonces, van a disculpar un poco la cámara. ¿Ya? Vamos a calcular el porcentaje de humedad. Para eso, me vengo aquí. Y voy a la fórmula. Yo sé lo siguiente. El porcentaje de la humedad va a ser igual ¿a qué? Al peso del agua dividido entre el peso de sólidos por el 100%. ¿Ok? Entonces, tenemos esos datos de nuestra relación y esos datos tenemos que reemplazar aquí. Entonces tenemos lo siguiente. El peso del agua, si bien se acuerdan, es 120 gramos, ¿no? Y el peso de los sólidos, si bien se acuerdan, es 940 gramos. Y eso tenemos que multiplicarlo por el 100%. Ok, entonces gramos con gramos se va y me va a quedar mi porcentaje de humedad. Aquí lo voy a anotar. El porcentaje de humedad va a ser igual a 120 dividido entre 940 por 100. ¿Ok? Entonces introducimos la calculadora y me da una humedad de 12.760 y el 9 va a redondear al 5, 766%. Esa es la humedad que va a tener mi porción de suelo. Entonces ya tenemos la humedad. Ahora, ¿qué es lo que nos falta calcular? Lo que nos falta calcular es la saturación. Tengo que ver qué tan saturado está. O sea, me dice cuánto es la humedad, pero la saturación es el grado o la cantidad de agua que puede llegar a tener esta, ¿no? Si puede saturarse más el suelo, o sea, si puede absorber más agua o si no puede. Entonces vamos a la fórmula de saturación. El grado de saturación o saturación, ese me va a dar, es igual al volumen del agua dividido entre el volumen de vacíos. ¿Ok? Entonces me van a decir lo siguiente. ¿Cuál es el volumen del agua? Nunca lo calculamos, ¿no? Y yo les voy a decir lo siguiente, ¿no? Tenemos lo que es el peso del agua. Y el peso del agua va a ser igual al volumen del agua. ¿Ok? Entonces ese dato lo reemplazo, ¿no? El volumen del agua va a ser igual al peso del agua, o sea, 120, pero en sus unidades, centímetros cúbicos, dividido entre el volumen de vacío. El volumen de vacío, como bien lo calculamos aquí, es el volumen total menos el volumen de sólido. Entonces, reemplacemos nuestros datos. 520, que es el volumen total, ¿ya? Menos 264.516 centímetros cúbicos. ¿Ok? Entonces yo voy a tener que el grado de saturación va a ser igual a la división de estos dos valores, 120 dividido entre 520 menos 264.516.
0.46. Ahora, si yo lo quiero en porcentaje, tengo que multiplicar por 100. Entonces vamos a calcularlo sin porcentaje y con porcentaje. Sin porcentaje es 0.469. Y por 100 me da 46. Aquí le vamos a colocar 6.96%. Entonces, eso es mi grado de saturación y así hemos concluido con el primer ejercicio del práctico. Espero que le haya gustado el video y hasta luego.